Sí, es curioso ver cómo frente a una misma situación los intérpretes pueden sentir de formas tan diferentes. Al principio me interesé en investigar a los músicos que sufren de miedo escénico, pero después como que me interesé más en los músicos que adoran tocar en público, porque me pareció muy interesante poder comparar sus creencias y sus actitudes con aquellos que realmente sufren de miedo escénico y ver qué podemos aprender de ellos. Sí, estoy convencida que podemos aprender tanto de los músicos que disfrutan como de los que no disfrutan. Y creo que lo que podemos aprender de ellos nos sirve tanto en el escenario como fuera del escenario, y sobre todo en periodos tan complejos como los que estamos viviendo ahora. Mi primera investigación se centró en estudiar tres músicos profesionales que adoran tocar en público. Quería ver si podíamos encontrar en estos tres músicos elementos comunes que pudieran estar al origen de la experiencia tan bonita a las que ellos se referían. Del estudio surgió que los tres están muy convencidos que tocar en público es algo extremadamente valioso. Están convencidos que su música tiene un real impacto en la vida de las personas y ven el tocar en público como una oportunidad de hacer que el mundo sea un poco mejor. Ellos hablan de sus presentaciones públicas de una manera muy poética, muy conmovedora, con un sentido realmente de misión en lo que hacen y como que conciben el tocar para otros como un verdadero acto de amor. Fue justamente la pregunta que me hice y por eso quise hacer una investigación a gran escala. Y lo que surgió de esta investigación es que justamente los músicos que más disfrutan de tocar en público son aquellos que conciben la presentación pública como siendo algo muy valioso. Pero no muy valioso porque les permite mostrar cuán bien tocan su instrumento, sino más bien muy valioso porque les permite conectarse con el público, hacerlo disfrutar, contribuir de alguna manera. Sí, claro que sienten miedo, pero estos músicos consideran que el miedo es inherente a lo que hacen. Es decir, se preparan muy bien, pero saben que tocar en público o hacer algo en vivo siempre se corren riesgos, ¿no? Que las cosas no salgan como uno las tiene previstas. Y entonces es totalmente normal sentir miedo en esas circunstancias. Pero estos músicos no se centran en el miedo, se centran más bien en el valor del objetivo, en la importancia de lo que hacen. El miedo lo consideran como parte del paquete, como su duro trabajo, sus incertidumbres, las dificultades que encuentran en el camino. Todo esto es un precio que están dispuestos a pagar por ser intérpretes porque piensan que lo que hacen realmente vale la pena. Sí, de hecho creo que la mayor diferencia entre estos músicos reside en cómo conciben los riesgos y el miedo. Todos los músicos sienten estrés al subir a un escenario, pero para algunos este estrés es totalmente esperable y es la manera que el organismo tiene de prepararlos a la acción para hacer algo que es difícil y que es valioso. Mientras que para otros creen que sentir miedo es algo que un músico no le tendría que pasar a un músico, que un verdadero músico no tendría que sentir miedo y que si ellos sienten miedo entonces tienen una insuficiencia, una tara, un problema que tienen que resolver, que eliminar, que alejar lo más posible. Y el problema de esto es que poco a poco los músicos empiezan a centrarse cada vez más en combatir el miedo, en superar el miedo, y esto les empieza a consumir una cantidad de su energía y su atención, y mientras se dedican al miedo, finalmente el miedo se convierte en algo extremadamente importante y como que terminan desconectándose
de aquello, de para qué finalmente quieren hacer música para un público, terminan desconectándose con los objetivos que los movilizan, que los inspiran, que le da sentido a todo este trabajo. Sí, está la creencia que para hacer algo difícil y valioso precisamos primero habernos deshecho del miedo. Esta creencia es totalmente irrealista, nunca va a ocurrir porque el intérprete siempre va a sentir miedo. Y si uno no está dispuesto a aceptar el miedo como una emoción compañera de nuestra ruta, nunca vamos a poder realmente llevar una vida significativa, porque todos nuestros sueños, todos los objetivos que nos resultan valiosos, siempre están asociados al riesgo que las cosas no salgan bien. Y cuando están esos riesgos en algo que valoramos, el miedo es una respuesta totalmente natural, totalmente esperable. Primeramente, estos músicos persiguen objetivos que les son personalmente significativos, que les permiten expresar sus valores. Por ejemplo, hay muchos músicos que valoran el hecho de poder contribuir, de poder conectarse con los demás, y ellos sienten que el tocar en público es una manera de poder expresar esos valores. Pero además, estos músicos se dejan cautivar por sus objetivos. Cuando yo los escucho hablar sobre sus presentaciones públicas, yo me siento fascinada por lo que dicen, por el lenguaje que utilizan, porque no se refieren a las presentaciones públicas como ocasiones de mostrar cuán bien tocan su instrumento, ni de perfección, ni de rendimiento, sino más bien utilizan términos como conexión, contribución, comunión, momentos mágicos. Y ese es un lenguaje que cuando yo lo escucho me inspira, y yo estoy convencida que los inspira a ellos también. Es decir, que las narrativas que han creado en torno a lo que hacen los ayuda a mantenerse motivados, a mantenerse inspirados, y que les ayudan a continuar viendo que lo que hacen, que el tocar en público es algo que realmente vale la pena. En cuanto a las situaciones y emociones difíciles, estos músicos las aceptan como parte de la vida misma y no le declaran la guerra ni a las situaciones ni a las emociones difíciles, ni esperan a resolver, a que éstas se resuelvan de alguna manera para ir en pos de su objetivo. Más bien tienen claro lo que quieren hacer y van a por ello sin dejarse distraer con los medios con los que disponen. La situación actual es complicada, con incertidumbres, riesgos, pérdidas, y todo esto nos genera miedo, y no solo miedo, tristeza, ira, frustración. Y si no prestamos atención, corremos el riesgo de terminar centrándonos en las dificultades y en las emociones que éstas nos producen, y desconectarnos de aquello que realmente nos ilusiona. Si podemos aprender algo de estos intérpretes que disfrutan actuando en público, es la importancia de fijarnos objetivos que nos cautivan, que nos resultan significativos, que nos den un sentido de misión. Y para que los objetivos tengan este poder, tienen que venir de adentro, tienen que surgir de nosotros mismos y de nuestros valores. Es decir, que no pueden ser objetivos que nos hayan fijado nuestra familia o la sociedad o nuestros profesores, sino más bien objetivos que reflejen quiénes somos nosotros y qué es lo que realmente valoramos en la vida. Y a veces ni tenemos claro lo que valoramos, porque estamos tan ocupados corriendo para alcanzar objetivos que nos imponemos a nosotros mismos
o que nos han impuesto otros, que no tomamos el tiempo para hacer un ejercicio de introspección y escucharnos y tomar conciencia de qué es lo que para nosotros es realmente importante. Este es un momento que en cierta medida nos ayuda a parar y hacer ese tipo de reflexión, porque es un momento que no nos permite seguir actuando por inercia. Todo ha cambiado alrededor nuestro y esto ha sido un verdadero tsunami. Quiere decir que la situación nos obliga a replantearnos una cantidad de cosas, incluidos nuestros objetivos. Si podemos aprender algo más de estos músicos que disfrutan actuando en público, es la importancia de aceptar las emociones que sentimos. Todas las emociones forman parte de quienes somos y todas nos son útiles, porque todas nos traen consigo información que nos es importante. El problema surge no de las emociones en sí, sino cuando le declaramos la guerra a las emociones, porque éstas empiezan a cobrar dimensiones totalmente desproporcionadas y empiezan a consumir nuestra energía y nuestra atención, desconectándonos con aquello que realmente nos moviliza y nos inspira. Las emociones estarán ahí siempre, sea como nuestras compañeras de viaje, de este viaje que llamamos la vida, sea como nuestras enemigas que van a requerir muchísima de nuestra energía y atención y que no nos permitirán finalmente vivir plenamente. Y por último, podemos aprender de estos músicos lo importante que son las narrativas que hemos desarrollado en torno a nuestras actividades, porque estas narrativas tienen un enorme impacto en nuestras emociones, en nuestra calidad de vida y generalmente no somos conscientes de ellas. Por ejemplo, cuando nos preguntamos ¿para qué enseñamos música? ¿Para qué estudio música? ¿Para qué toco para un público? ¿Cómo son mis respuestas? ¿Son respuestas que me resultan vitales, que me ilusionan? ¿O precisamos trabajar para embellecer esas narrativas, esas respuestas? Estoy convencida que todo trabajo artístico tiene que comenzar por el desarrollo de una narrativa poética sobre lo que hacemos, porque es finalmente esa narrativa poética que nos va a ayudar a perseverar en todo el camino difícil, es decir, con todas las incertidumbres, situaciones complicadas que vamos a encontrar en el camino. Son esas narrativas que van a ayudar a que sigamos considerando que lo que hacemos vale la pena todo este camino. Y esas narrativas son narrativas que se trabajan, no se pueden dejar al azar. Sí, se puede, pero bueno, si queremos realmente narrativas que nos ayuden a obtener nuestros objetivos y a mantenernos inspirados, tenemos que trabajarlas de la misma manera que trabajamos una obra musical, es decir, con disciplina, determinación, inteligencia, pero también nutriéndonos de fuentes de inspiración que nos ayuden a embellecerlas. En esta época difícil que estamos viviendo, creo que es más importante que nunca que tengamos muy claros los valores que queremos expresar en nuestra vida y que seamos creativos y flexibles a la hora de fijarnos objetivos que reflejen esos valores. Creo también que es importante que asumamos la responsabilidad de inspirarnos a nosotros mismos, construyendo narrativas que sean capaces de cautivarnos y que nos ayuden a perseverar en los momentos complejos como los que estamos viviendo. Y creo que es imprescindible que aprendamos a aceptar las situaciones y las emociones difíciles como siendo parte del juego de la vida.